Números racionales. En esta playlist aprenderemos la definición de números racionales basada en los tipos de números que constituyen este conjunto. Representación de números racionales en la recta, transformaciones entre números racionales y operaciones entre ellos. Para que sea sencillo aprender números racionales, es muy importante manejar bien las operaciones algebraicas en los números enteros, decimales y fraccionarios. Si necesitas repasar cómo se opera con esos números, puedes ir a la lista que te comparto en esta tarjeta. Los números racionales están compuestos de tres tipos de números: números enteros, números fraccionarios y números decimales. Las definiciones de cada tipo de número son temas vistos antes de llegar a este. Sin embargo, vale dejar claro la diferencia entre ellos. Con los números enteros representamos cantidades exactas. Esto significa que podemos medirlas contando unidades completas. Por ejemplo, 3 tomates, 5 sillas, 8 televisores. Con los números decimales representamos cantidades no exactas. Esto significa que podemos medirlas contando partes de la unidad. En esta jeringa, la unidad es mililitro. Ha sido dividida en 10 partes iguales. Entonces, cada decimal representa una parte de la unidad. Con los números fraccionarios representamos cantidades no exactas. Esto significa que también podemos medirlas contando partes de la unidad. Si cortamos una torta en 8 porciones iguales, una de esas porciones es 1/8 de la torta. Aquí debemos poner atención a dos detalles muy importantes. Todo número entero puede ser escrito como forma de fracción, pero no es fraccionario. Por ejemplo, el 2 puede ser escrito como 4 medios, 30 quinceavos, 76 38avos. Cualquier fracción cuyo valor sea 2 es una forma fraccionaria del entero 2. Hay números decimales que pueden ser escritos con forma de fracción, pero no son fraccionarios. Por ejemplo, 0,5 puede ser escrito como 1 medio, 5 diezavos, 7 catorceavos. Cualquier fracción cuyo valor sea 0,5 es una forma fraccionaria del decimal 0,5. Cuando decimos que los racionales están constituidos por números enteros, fraccionarios y decimales, es importante tener presente que no todos los decimales son números racionales. Conociendo las características de la parte decimal, podemos identificar los tipos de decimales, de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tengan y si se repiten o no. Decimales exactos. Tienen una cantidad finita de decimales. Esto significa que las cifras decimales tienen fin y se pueden contar. Decimales infinitos. Tienen una cantidad infinita de decimales. Esto significa que las cifras decimales no tienen fin y no se pueden contar. Es importante tener claro que los decimales infinitos llevan puntos suspensivos. Esto no debe faltar a la hora de escribirlos para saber que hay más cifras decimales. Los decimales infinitos pueden ser periódicos o no periódicos. Los decimales periódicos tienen cifras decimales que se repiten sin límite. Las cifras que se repiten se llaman período. Si todas las cifras decimales se repiten, son periódicos puros. Si tienen cifras decimales que no se repiten, son decimales periódicos mixtos. Decimales no periódicos tienen infinitas cifras decimales que no se repiten. Los decimales infinitos no periódicos no son parte de los números racionales. Ahora estamos listos para conocer la definición formal de números racionales. La definición formal en lenguaje matemático es esta. Vamos a ver cómo se lee y luego cómo se entiende. El conjunto de los números racionales es el conjunto de todas las x iguales a sobre b, tales que a pertenece a z, b pertenece a z y b es diferente de 0. En lenguaje cotidiano podemos decir que el conjunto de los números racionales son todos los números que pueden escribirse o con la forma a sobre b, en donde a es un número entero y b es un número entero distinto de 0. Vamos a practicar estos conocimientos. Sumemos un saber a la vez y hagámoslo fuerte. Selecciona los números racionales en este grupo de números e indica qué tipo de número racional es en cada caso.
Haz una pausa en este punto del video, responde el planteamiento anterior y compara tus respuestas con la explicación que sigue. Darte la oportunidad de poner en práctica lo que estás aprendiendo hace que tu mente sea más fuerte cada vez. Menos 2/3. Es un fraccionario, por lo tanto es un racional. 6,7676 puntos suspensivos. Es un decimal infinito. Periódico. Su periodo es 76, que son las cifras que se repiten. Los decimales periódicos son racionales. Menos 1,372. Como no tiene puntos suspensivos, entendemos que se trata de un decimal exacto. Entonces es un número racional. 0,00318. Como tiene puntos suspensivos, significa que es un decimal infinito. No tiene cifras decimales que se repitan sin fin, así que es no periódico. Entonces es un decimal infinito no periódico. No es un racional. 11/5. Es un fraccionario, por lo tanto, es un racional. Dejo este grupo de números para que los analices tú. Comparte tu respuesta en los comentarios y participa en un encuentro dinámico en vivo. Disfruta de aprender sencillo con los módulos dinámicos de tu profe virtual. Videos detallados paso a paso, PDF para revisar tu lección offline y encuentros dinámicos en vivo con tu profe virtual, con actividades que te harán entender, aprender y dominar un conocimiento a la vez de forma sencilla, sólida y amigable.